Dios, gracias por tu bendición. Gracias porque eres tú, Señor, quien hace la diferencia en nuestra vida. Gracias, Dios, porque por ti tenemos esperanza y sabemos a dónde vamos. Gracias porque por la presencia tuya, Señor, podemos aprender y descansar, confiar en lo que tú vas a hacer. Bendecimos el nombre tuyo, Señor. Pedimos seas tú quien en este tiempo nos dé tu gracia para poder aprender, confiar, descubrir acerca de los propósitos tuyos para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy inicia la temporada de Adviento. Ese es un periodo que la iglesia desde los primeros siglos empezó a celebrar. Es un momento de espera. Es un momento donde estamos en las vísperas de la celebración de la Natividad. Es un periodo que se extiende por 4 semanas antes de la celebración de la Natividad. Y es un espacio justamente para prepararnos, para recordar cuál es el tiempo en el que nosotros nos encontramos con el Mesías. Hay diversas formas de cómo las iglesias lo hacen. En este año decidimos usar una tradición antigua, una tradición que brota precisamente de los primeros cristianos o del primer entorno protestante, una tradición luterana, y que usa una corona de Adviento como símbolo de la eternidad y hablar de la iglesia inmarcesible, que no perece, que no se marchita, y que eso es la iglesia de Dios cuando está en sus manos. Y esa temporada se extiende por 4 domingos donde se usan diferentes velas para hablar en cada una de ellas de temas como esperanza, amor, gozo y paz. Particularmente es un tiempo para prepararnos para el Mesías. ¿Sabe? La influencia cristiana en el mundo llegó a generar algo importante. Generó todo esto como un tiempo de preparación para nuestro propio encuentro para con Dios. Y ese encuentro para con Dios es al final de cuentas donde nosotros nos encontramos. Si pudiéramos decirlo así, nos encontramos justo en un proceso histórico entre el nacimiento de Jesucristo y la presencia gloriosa de Él en su segunda venida, que también podríamos llamar como parusía. Nosotros nos encontramos en ese entorno, en el nacimiento del Cristo en su primer advenimiento, y estamos en la espera del segundo advenimiento de Jesucristo. El proceso histórico donde nosotros nos encontramos es ese espacio de gracia que se abre entre su primera y su segunda venida. En ese espacio de gracia es donde nosotros hoy nos encontramos. Es donde la iglesia se encuentra y es donde fuimos llamados a celebrar, a gozar de su presencia, pero también a prepararnos para el encuentro para con Jesucristo. Porque cada uno de nosotros, al final de cuentas, cada día que pasa, cada momento que va transcurriendo, realmente cada uno de nosotros estamos caminando hacia ese encuentro final para con Dios. Y ahí es donde todos nos estamos caminando. La Navidad, entonces, justamente es ese pequeño escenario que se abre una vez al año, simplemente para recordar hacia dónde vamos. No solamente lo que Dios hizo en el nacimiento, sino en particular hacia dónde estamos caminando cada uno de nosotros. Entonces, todo esto tiene que ver con el Adviento, donde 2 experiencias son muy importantes. Por un lado, pensando en lo que ya Dios hizo en nosotros, la experiencia de gozo, el gozo que existe en la salvación. Por eso las celebraciones cristianas deberían de ser generalmente así, una fiesta, decía un autor al hablar sobre liturgia, sobre la vida de las iglesias, decía, la experiencia cristiana debe ser una expresión de gozo. Por eso es que le llamamos celebración, donde con gozo recordamos la redención que Jesucristo un día ha hecho en nuestras vidas, la experiencia que ha ocurrido de que Dios se acercó hasta nosotros y transformó nuestra realidad. Quizás tendríamos que recordar el mensaje de los ángeles, dice, os doy nuevas de gran gozo, porque la misericordia de Dios, la bondad, se ha mostrado sobre todos nosotros, sobre los mortales. Ese es el mensaje de los ángeles, pero eso tiene que ver con el entorno al cual fuimos llamados a experimentar con gozo la presencia de la salvación en el otro extremo, pero que van a ser coincidentes en nuestra propia realidad humana. Tiene que ver con la expectación, porque
Cada día realmente deberíamos de levantarnos y prepararnos para ver qué es lo que Dios va a hacer en este día. De qué manera Dios va a bendecir nuestra vida. De qué manera Dios va a traer de su provisión a cada uno de nosotros. Es el Dios que sigue actuando todos los días, el que sigue conduciendo los destinos, el que día a día va empujando la historia, y esa historia de la salvación, al final de cuentas, Él es el que tiene el control de todo. Y ese es el entorno donde nosotros nos encontramos, donde Dios está actuando, viviendo, desarrollando y llevándonos a cada uno hacia el cumplimiento de sus propósitos. Y es entonces con la expectativa que nosotros esperamos. La iglesia del primer siglo acuñó una frase para hablar de esa expectativa, de esa expectación de estar pronto otra vez en el encuentro total y definitivo de Dios. Acuñó una frase en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, encuentra usted la frase, dice: Maranata, sí, ven Señor Jesús. Esa es la expectativa, decir: sí Señor, ven, ya estoy listo, quiero ya experimentar de tu presencia, quiero ya y empezar a disfrutar de la gloria tuya, la gloria que tú preparaste para todos aquellos que te han amado y aquellos que tú amaste primero. Esa es la expectativa hacia la cual cada uno de nosotros estamos caminando. Es la expectativa que surge de la celebración de la Natividad como evento central de la historia. La Natividad tiene que ver justamente con ese parteaguas donde la historia se cambia, pero al final de cuentas también la iglesia va preparándose en un pequeño ciclo donde hablamos de esperanza, de amor, de gozo y de paz. Y esa sería la conformación de una corona de Adviento, donde la vela del centro representa precisamente la presencia de Cristo en medio de nosotros, y donde la luz de Dios habrá de iluminar nuestra propia vida. Entonces, esa es la forma en cómo la iglesia poco a poco está esperando y cómo se mantiene expectante. En el libro de Primera de Pedro que leímos, la primera epístola de Pedro, dice así: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. A través de la resurrección es que Dios hace un cambio completo en nuestra historia. La resurrección de Cristo es en ese sentido la garantía, el garante de que efectivamente las cosas van a ocurrir tal y como Él lo había dicho. La resurrección de Jesús es el punto crucial en el cambio de la historia. Por eso el apóstol Pablo escribió, dice: y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, se ha producido un cambio total en nuestra historia que va a afectar no solo nuestro pasado, sino también incluso nuestro presente y nuestro futuro. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, él escribe así: porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y después nos llevará con Él. El credo apostólico, tal vez lo has escuchado alguna vez. La parte final del credo apostólico dice: creo en la resurrección. Si hay algo que alienta la esperanza cristiana, es justamente eso. Creemos en la resurrección. Creemos en que es Dios. Un día escribió el autor del libro de Job, que aún desecha esta piel, cara a cara he de ver nuevamente a Dios. Esa es la esperanza de la resurrección. Aun cuando esta piel se desvanezca, se deshaga, de todos modos, cara a cara voy a ver el rostro de Dios. Esa es la esperanza a la que nosotros fuimos llamados. Y ese cambio fue solamente producido justamente por la presencia del Dios que se hizo uno con nosotros. Es la presencia de Él para con nosotros. Es la presencia de Él que va a afectar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La experiencia de la resurrección no tiene que ver solamente con lo que ocurrió alguna vez. En el pasado fue la liberación de la muerte eterna, por cuanto ya no hay más culpa,
que tengamos que asumir cada uno de nosotros, porque una vez que Dios nos perdonó nuestros pecados en la cruz, en ese momento toda deuda fue cancelada. No hay más nada que tengas que hacer, ni nada que tengas que pagar. No hay culpas por el pasado. El pasado quedó atrás y fue sepultado juntamente con mis pecados. Dice las Escrituras, Dios tomó el pecado y lo arrojó al fondo del mar, para que nunca más haya memoria acerca de él. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La oportunidad de vivir en una vida totalmente nueva. Y eso nos coloca justamente en nuestro presente, porque es en nuestro presente donde nosotros estamos. Y ahí es donde fuimos llamados a experimentar una nueva vida. Hombres y mujeres nuevos. Hombres y mujeres renovados por la presencia del Espíritu de Dios. A eso es a los que Dios nos llamó, para que experimentemos ahora de las bondades del Señor. Seguramente recuerdas algunas frases que desde los primeros cursos aprendiste. Él vino a darnos vida y una vida abundante. ¿Se acuerda de eso? Alguna vez quizás estudiaste ese texto, pero el propósito de Dios es ese: que tengas una vida abundante, una vida plena, una vida donde puedas experimentar de las bondades de Dios, pero donde también tu vida esté sirviendo al propósito divino, porque en este mundo fuimos llamados justamente para eso, para poder recibir de la gracia, de la bendición, y al mismo tiempo ser dadores y transmisores de las bendiciones de Dios. Y en el futuro fuimos llamados a estar con Dios, a gozar de su presencia para siempre. El apóstol Pablo, cuando vislumbró estas ideas, decía: para mí, el morir es Cristo. El morir es ganancia, porque lo descubre como un entorno de bendición, donde no voy a estar más sujeto al problema del pecado, donde no voy a estar más sujeto a las preocupaciones de este mundo, sino que voy a vivir por la eternidad para con Cristo Jesús. La promesa de él mismo Jesús fue diciéndole a sus discípulos: voy pues a preparar lugar, para que cuando ustedes vayan, ahí ya la presencia de Dios está segura, y ahí habremos de disfrutar de su gracia por siempre. Es ahí donde fuimos llamados a nosotros, donde nuestro tránsito por este mundo y nuestra vida futura está asegurada. ¿Sabe? Realmente no solamente es el futuro, sino también en el devenir de la historia, en donde estamos día a día caminando. Ahí también Dios se hace presente, porque Dios decidió hacerse compañero y peregrino con cada uno de nosotros. Dios decidió venir con nosotros para transformar una realidad sombría en un destino de gloria. Ese es el plan de Dios. Transformar, ¿se acuerda ese texto? Pero mis palabras no pasarán. Es más fácil que ni una iota, ni una tilde, ni la más pequeñita de las promesas de Dios dejarán de cumplirse, porque Dios lo que ha dicho lo va a llevar al cumplimiento. Así es que podemos nosotros descansar en eso, que toda nuestra vida finalmente habrá de ser transformada y experimentaremos de la gloria de Dios. Ahora, en nuestro texto de Primera de Pedro también dice así, cuando termina de decir que Dios ha cambiado nuestra vida a través de la resurrección, inmediatamente agrega un porqué y dice: por su gran amor. La gran motivación que Dios ha tenido para con nosotros es justamente el amor de Él. Es Dios quien hace la diferencia en nuestras vidas, y Dios lo hace solamente por una causa: por amor a nosotros. Ve estos textos. Romanos 1:7. Dios los ama y los ha apartado a ustedes para que sean parte de su pueblo. Dios te ha amado a ti. No importa en qué escala social estés, Dios te amó a ti. No importa si eres hombre, mujer, no importa si has pecado mucho o poco. Eso es cuestión social finalmente. Dios te amó a ti. Si eres viuda, divorciada, Dios te amó a ti. En medio del dolor, de la angustia que puedes haber estado experimentando,
Dios decidió amarte. Más allá de cualquier circunstancia que tú hayas experimentado, el amor de Dios decidió posarse sobre tu vida. Él decidió colocar su amor sobre ti y en ese amor prodigarte cuidado y bendición. Eso es lo que Dios decidió hacer por ti. No lo decidiste tú. Dios lo decidió por ti, porque Dios quiere lo mejor para tu propia vida. Por eso ese cambio que Dios hace en nuestra vida es increíble, porque es Dios el que hace todas las cosas. En Romanos 5:8 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. No se trata de que somos buenos, y tú y yo lo sabemos. Cuando nos vemos hacia el interior, dices, bueno, es que la verdad es que me falta mucho, y es cierto. Pero no es porque somos perfectos, no es porque somos los mejores, ni siquiera es porque estábamos buscando a Dios, pero a pesar del pecado que hay en nuestra vida, Dios decidió amarnos y Dios decidió transformar nuestra historia. Dios intervino literalmente en nuestra propia historia para poder generar un cambio y transformarla y llevarnos a un entorno diferente, para dejar de ser criaturas y ahora convertirnos en hijas e hijos de Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios nos trajo aquí. Dios incluso te colocó en una iglesia para que en esa iglesia experimentes del cuidado y de la protección de sus hermanos, para que con ellos crezcas y al mismo tiempo ayudes a otros a crecer y a desarrollarse. La experiencia de la vivencia en la fe cristiana es justamente para ello, que en algunos momentos puede resultar poco complicada y tensa, eso es cierto, pero al mismo tiempo es una de las grandes bendiciones que Dios te dio, porque Él te integró a una gran familia de hijas e hijos de Dios. Entonces es Dios el que ha decidido hacer eso a través de su gran amor para con cada uno de nosotros. Es su propio amor el que nos muestra redención y restauración. Dios no deja las cosas nunca a medias. Dios las lleva siempre a cumplimiento. No solamente es perdón. Posiblemente en nuestra propia experiencia, cuando alguien nos ofende, dice, bueno, te perdono, pero mira, ya, ahí deja el asunto, no lo toquemos más, y si es posible, mejor no te acerques. Dios no hace eso. Su perdón te coloca junto a Él, te brinda su amor. A Él es al que más hemos ofendido en este mundo, pero Él te coloca al lado suyo, te cubre, te prodiga amor, te bendice, y ¿sabes? No te deja ahí en el rincón, te coloca otra vez al lado de Él. Quizás han escuchado la historia del hijo pródigo. ¿Alguna vez la han leído? La pueden leer seguramente y es una historia increíble por una razón. Es la historia de un padre amoroso. Es la historia del padre amoroso que nos ha traído a todos nosotros. Que alguna vez pecamos, eso es cierto. Pero cuando vuelvo hacia Dios, cuando vuelvo hacia mi Padre, le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y en ese momento el Padre, que ve venir a su hijo, simplemente sale, está dispuesto a recibirle, se quita el anillo, símbolo de su autoridad, se quita su propia túnica, lo viste y convoca a todo mundo, vengan y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. No solo le perdona. No es la historia del que llegó perdonado y dice, mira, te vas a aquel rincón, ahí estás castigado por haberte portado mal. No, Dios no hizo eso. Esa no es la historia de Dios. No es la historia de Dios con nosotros. La historia de Dios con nosotros es la que nos restaura y nos coloca otra vez en la dignidad de ser hijas e hijos de Dios, en la dignidad de ser coherederos de su reino, en la dignidad de ser colaboradores suyos en el proyecto de Él para con este mundo. Eso es lo que Dios hace, ese Dios fabuloso, del que no dejamos nunca de sorprendernos
al saber cómo es que Dios hace todo eso. Simple y llanamente, en base a su amor. Porque es el Dios que decidió colocarse a favor de nosotros para integrarnos a su propia familia. El apóstol Pablo escribió una frase de estas: ¿y si Dios con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es Dios quien se coloca al lado tuyo para guiarte, conducirte, para llevarte hacia el camino de bendición. Es el Dios con nosotros. Ese es el nombre también de Jesús. Emmanuel, más de una forma distinta de decirlo. Pero al final de cuentas, estamos refiriendo exactamente a la misma circunstancia. Es Dios que decidió colocarse al lado de nosotros y de esa forma integrarnos a su familia. Es el Dios que nos salva de un modo gratuito, porque es en base a su amor. No es los méritos que tengas que acumular. No son las horas de culto que tengas que sumar para ver si ganas el cielo. No es cuánto ofrendas, cuánto diezmas, cuánto has dado a los pobres. No. Es un amor que se muestra simplemente por gratuidad. Porque Dios decidió ser tan bondadoso con nosotros que, apelando a su misericordia, una palabra que me encanta a mí, misericordia, es el Dios que se hace de un corazón con el pobre, con el desvalido, que se coloca donde tú estás para traer bendición hacia tu vida. Ese es el Dios de misericordia. La misericordia de Dios es la que ha hecho la diferencia. Dios por eso es que nos ha salvado de un modo gratuito y nos amó también para que nosotros, cada uno, fuésemos transformados a la imagen suya. Para en cada uno de nosotros empezar a formar la imagen de Cristo Jesús en tu propia vida. Yo sé que de pronto puedes voltear a ver y dices, me comparo con Jesús y me falta mucho. Me comparo con el Cristo y sí, me falta mucho. Pero en esencia, cuando nos llamamos cristianos, estamos reconociéndonos no seguidores de Cristo, sino la palabra cristiano en su sentido originario significaba pequeños Cristos. No seguidores sino pequeños Cristos. Pequeñas reproducciones de Cristo Jesús. La imagen de Dios colocada ahora en vasijas de barro. Ese es el objetivo de Dios para con cada uno de nosotros, hacer pequeños Cristos de la vida de cada uno de nosotros. Somos amados entonces por Dios. El Salmo 27 nos coloca en un escenario que quizás pudiera parecer increíble. Alguien podría pensar, ese es el único de los escenarios que no podría ocurrir. Dice, bueno, pues si aún si mi padre y mi madre me dejaran, al estar en algún reclusorio atendiendo personas, me era frecuente ver mamás en la puerta del reclusorio. Cada semana, cada día de visita, estaban ahí para llevar algo de alimento a sus hijos. Algunos iban a pasar muchos años ahí. La novia, las esposas, los amigos ya no estaban. Las mamás ahí seguían. En un escenario como eso me recordó este texto. Todos los demás me pueden dejar, pero sigo siendo padre y madre de ese muchacho. Y ahí estaban esas madres tratando de llevar alimento, algo que pudiera ser de bendición, de apoyo para su hijo que estaba en la cárcel. Ellas sabían que no era el mejor de los hijos seguramente. Sin embargo, no habían dejado de amarles. Por eso el salmista, cuando piensa, dice, aun si mi padre y mi madre me dejaran, a pesar de ello, si eso pudiese algún día ocurrir, sé que Dios me va a adoptar como hijo suyo. Porque el amor de Dios por nosotros es algo que nos cubre, que nos protege, y Él es quien se hace padre y madre
para todos aquellos que experimentamos el desamparo en algún momento. Es la forma en cómo Dios decide hacerlo. Implica la seguridad de la salvación. Y si hay un signo de vidas que están siendo transformadas, es donde podemos ver que ahí efectivamente la presencia de Dios está actuando. La transformación en ese sentido es algo que no ha acabado, sino que Dios continúa haciendo, sigue trabajando, sigue haciéndolo hasta que cada uno de nosotros seamos ese reflejo de la imagen de Dios para las personas que están a nuestro lado. Implica una transformación, y la transformación nos lleva poco a poco a ir hacia ese proyecto de Dios. En la transformación, nuestra primera parte tiene que ver con el dejar lo que alguna vez fui. No quiero repasar una lista de pecados, porque seguramente me van a hacer falta tiempo para poder hacerlo. Tú y yo sabemos perfectamente, porque es algo que Dios puso en nosotros. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A veces nos hacemos como que no le entendemos, pero estoy seguro que sí lo sabemos. Sabemos qué cosas nos causan daño y con qué cosas causamos daño a otros. Sabemos de qué manera honramos a Dios y con cuáles estamos deshonrando a Dios. Cada uno de nosotros lo sabe. Por eso no voy a pedir ni a mencionar ninguno de los pecados, porque este es un asunto personal. ¿Sabes? Esa transformación, por un lado, implica dejar todo eso. El apóstol Pablo decía, despojarse del viejo hombre y dejarlo por ahí a un lado. Esa es la primera parte. Pero eso es algo que necesitamos hacerlo, dejarlo. Los cristianos también pecamos. Pero cuando nos damos cuenta del pecado, ¿sabe lo que hacemos? Dejarlo. El signo de que estás en Cristo es de que cuando te das cuenta de que eso es pecado, lo vas a dejar a un lado. No vas a continuar en ese proyecto. 2, un cambio interior. Pero ese cambio interior no es algo que yo produzco. Yo puedo empezar a dejar esto, puedo dejar aquello, pero el cambio interior tiene que ser producido por el Espíritu. Pero el Espíritu de Dios ya está en mi vida desde que yo he creído en Jesucristo. Entonces, simple y llanamente lo que voy a hacer es ahora permitir que sea el mismo Espíritu de Dios el que me lleve a los cambios necesarios en mi vida, y voy a propiciarlos en ese sentido solamente poniendo en práctica algunas de las cosas que ya Dios me ha enseñado. Cosas sencillas: orar, leer, congregarme, servir, adorar. No es difícil. Orar, leer, congregarme, servir, adorar. Quizás puedo agregar uno más: compartir. ¿Sabe? No es difícil. Son cosas que Dios ha puesto perfectamente a nuestro alcance. Y la transformación misma nos va a llevar justamente a ese número 6 que mencionaba: a multiplicarnos, a que Dios use ahora mi vida con el propósito suyo, para que mi vida ahora sirva de bendición para otros. Así como Dios usó a otros y que trajeron bendición a mi vida, porque Dios usó hombres y mujeres para que me enseñaran el Evangelio, para que me mostraran los trabajos de la iglesia, para instruirme en la fe. Dios usó gente para que yo lo hiciera. Ahora me toca a mí, en ese propio desarrollo, que Dios use mi vida para alcanzar a otras personas. El propósito del Señor en esa transformación tiene que ver por lo menos con esos 3 niveles en los que tenemos que seguir avanzando. Ahora, también en eso es donde se cifra nuestra esperanza. Filipenses capítulo 1 dice así: Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Una buena noticia para ti y para mí es de que pese a nuestra inconstancia, pese a mi inconstancia, pese a que no soy
lo más aplicado, pese a todo eso, cuando Dios te eligió, Él va a continuar hasta el fin. Cuando Dios te llamó a ti, Él va a continuar hasta el fin. No te va a dejar a medio camino. El que te tomó con la mano, Él te va a llevar hasta que cumplas su proyecto. Dios lo va a seguir haciendo. Puede ser que tú te resistas, puede ser que tú no quieras. Dios va a continuar con su proyecto. En un lenguaje coloquial a un amigo yo le decía, mira, si Dios te eligió, a Él no te le vas a escapar. Y créeme, no te le vas a escapar a Dios. En un texto en el Antiguo dice así, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subir al cielo, ahí estás tú. Si fuese a lo profundo, ahí estás tú. A Dios no te le escapas. Y eso es una bendición para nosotros. Porque aunque parezca amenaza, realmente es una bendición. Saber que el que inició en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por eso nuestra confianza y nuestra seguridad es plena. Porque Dios lo va a seguir haciendo hasta que Él cumpla su propósito en nuestra propia vida, y Dios lo va a seguir haciendo hasta traernos bendición a cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría preguntarnos dos, tres cosas. ¿Cuán profunda es ahora mi relación con Dios? ¿En qué formas mi vida está dando la gloria a Dios? ¿Mi vida está contribuyendo a que otros sean transformados a la imagen de Dios? ¿Cómo estás? Dios va a continuar su proyecto, créeme que lo va a hacer. Simplemente yo prefiero colaborar con Dios y no que Dios me tenga que llevar. Yo prefiero, cuando aprendí esto, dije, sabes Dios, ya entendí, tú de todos modos lo vas a hacer, mejor me sumo a tu iniciativa en lugar de ir contracorriente, porque si voy contracorriente, yo sé que de todos modos no te voy a ganar y me vas a llevar. Pero en este momento, ¿en dónde estamos parados? ¿Mi vida está contribuyendo para hacer bendición de otros? Personalmente, ¿estoy creciendo en la gracia? Personalmente, ¿estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Las formas y las actitudes que yo estoy viviendo están dándole la gloria? Quizás tienes que tomar un tiempo y orar y ponerte a cuentas con Dios, como también yo he tenido que hacerlo muchas veces, y pedirle que sea Dios el que transforme mi vida. Ahora, todo esto es justamente para que tengamos esperanza, para que la presencia de Dios entre nosotros es justamente para ayudarnos en nuestra debilidad y al mismo tiempo transformarnos en su imagen. Así es que la presencia de Dios es justamente para eso, para todos aquellos que nos reconocemos que nos falta, que no lo hemos completado, que todavía hay mucho trabajo que Dios necesita hacer en mi vida, y pedirle entonces, Señor, hazlo en mí. La esperanza está justamente en eso, en que Dios no nos va a dejar y que Dios va a seguir llevándonos hasta que cada uno de nosotros, hasta que cada uno de los hijos suyos completemos el proyecto al que Dios nos ha llamado. Así es que nosotros podemos orar y pedir simplemente, con confianza, con la seguridad de que Dios lo va a hacer, pedir que sea Dios el que nos siga transformando. Si tú estás como yo, entre los que nos vemos junto a Jesús y vemos que nos falta mucho todavía, si tú estás entre ellos, quiero que oremos juntos y que le pidamos juntos, Señor, transfórmame y haz la obra en mí para que yo pueda ser reflejo de la imagen de Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, Señor.